Había un periodista, que se llamaba Philip Graves, que trabajaba para el periódico The Times de Londres, que él se puso a investigar de dónde había salido el texto de los protocolos y pudo documentar que todo lo que parecían los discursos del rabino en la junta esta secreta de los superrabinos que estaba explicando cómo iban a corromper todo el sistema occidental para destruirlo, esos discursos venían de otro libro que era un libro de ficción. Era un libro escrito por un autor que se llamaba Maurice Joly, que había escrito un diálogo filosófico imaginando una conversación entre Maquiavelo y Montesquieu. No tenía nada que ver con los judíos. Era un ejercicio teórico para explicarle a la gente cómo los jefes en los países democráticos nuevos de Occidente podían destruir la democracia sin que nadie se diera cuenta si les dábamos permiso de gastar nuestro dinero en secreto, o sea, si les dábamos permiso de construir servicios secretos. Y de ahí, la Ojrana, la policía secreta del zar en el Imperio Ruso, había tomado los discursos de Maquiavelo que explicaban todo esto y los habían puesto en boca de estos superrabinos que imaginaron, y todo venía de ahí. Entonces, este Philip Graves documenta esto, lo publica en el London Times, y el resto de la prensa en Londres, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todos lados lo ignoraron. O sea, se demostró que los protocolos eran un fraude, y el sistema de medios, en vez de exonerar al pueblo judío de estas acusaciones, lo que hizo fue hacer como que esta refutación no se había publicado, y continuaron atizando la propaganda antisemita. Y de todas maneras, la gente cree que los judíos controlan los medios. Ahora, esta cuestión resulta fascinante, o sea, tener este ejemplo del pasado, porque se acaba de repetir exactamente lo mismo en las últimas semanas. Venga. Tenemos este mito en cuestión a la alimentación en Gaza, de alguna manera, ¿no? Que, por cierto, en promedio ha recibido entre 150 y 180 camiones diarios, y es por mucho el conflicto donde más ayuda humanitaria ha llegado en cuanto a toneladas de comida y cantidad de camiones financiados por el propio Israel, que ya daba camiones. Sin embargo, posguerra está aún, o sea, ha llegado a estar a niveles de 50 o 70% arriba la cantidad de ayuda humanitaria. Es decir, Israel fue atacado y no nada más sigue dando ayuda humanitaria, sino que el conflicto hizo que ahora Israel dé más ayuda humanitaria, ¿no? En este tema. Digo, si bien ha habido treguas de 2-3 meses, realmente el inventario siempre ha estado superavitario en cuestión de alimentos, ¿no? Pero hubo este tema que un funcionario de la ONU, que de alguna manera pues ha sido cómplice, por decirlo menos, en mucha de esta narrativa, pues dijo que se iban a morir algo así como 48,000 niños en 2 días, si no pasa nada. Fueron unas declaraciones oficiales de un funcionario de la ONU, y los medios mundiales lo esparcieron como pólvora, diciendo, pues se van a morir decenas de miles de niños en 2 días porque no hay comida, cuando al final del día era una noticia falsa, ¿no? Esto finalmente retoma el discurso antisemita de globalizar la intifada, de atacar a los judíos en el mundo. Lo que estaba resumiendo Enrique es que si bien Israel está haciendo llegar muchísima ayuda humanitaria a Gaza, algo que no se le exige, estaba explicando Enrique que no se le exige a ningún país lo que está haciendo Israel. A ningún país se le exige que recibiendo un ataque agresivo, genocida, ¿no? de un enemigo que te quiere exterminar, que tú te hagas responsable de abastecer a la población enemiga. Entonces te atacan con el objetivo de exterminarte. Es una población que apoya a la fuerza que te está tratando de exterminar, pero la presión internacional no es sobre los terroristas que te trataron de exterminar, sino sobre el Estado que fue atacado. Y entonces, en vez de decir jamás tú tienes que soltar a los rehenes, sino, pues obviamente que Israel tiene derecho de seguir adelante, ¿no? No. Que no haya una reacción desproporcionada, y mientras hay que estar abasteciendo al enemigo.
Claro, y bueno, y justo antes de que se me cortara, lo que iba a decir es que esta propaganda de las decenas de niños muertos en 48 horas fue lo que finalmente desató el asesinato de los diplomáticos judíos en Washington y luego el lanzamiento de bombas Molotov a viejitos sobrevivientes también del Holocausto que sufrieron quemaduras, estuvieron graves. Y bueno, y últimamente, pues es de también Barco, que donde está subida esta activista exambientalista, ahora también Greta Thunberg, donde se sube a combatir el bloqueo, ¿no? Thunberg, bueno, ¿cuál bloqueo, no? Estamos hablando de estos 180 camiones diarios. Para aclarar este tema, ella ahora quiere entrar por mar. Gaza, recordemos que tiene frontera marítima con Egipto y con Israel, y evidentemente la frontera marítima es el lugar más vulnerable para la entrada de armas, que ya ha sufrido incidentes antes, y ese lugar efectivamente el ejército tiene que supervisar. Pero a pesar de que ya hay comida, ya hay centros operando supervisados, se está teniendo éxito, el inventario de comida es ahorita está en nivel satisfactorio, es el más alto que se ha dado en los últimos días, además, pues obviamente es una estrategia también propagandística. Pero al final del día el tema es que se detonó esta nueva oleada del Barco, estos asesinatos, estas bombas Molotov, este antisemitismo de la prensa en general, y después salió la refutación, dijeron, ay, disculpen ustedes, esta información de la ONU era falsa. Lo que estamos diciendo es que en el transcurso de un año, en el supuesto de que el bloqueo de comida se extendiera por unos meses más y en el supuesto que no hubiera nuevo, pudiera llegar a darse el caso donde hubiera desnutrición y entonces, es decir, una refutación que salió de manera oficial, pero no fue difundida. La propaganda ya se encaminó, la violencia internacional a los judíos del mundo ya se encaminó y al final del día, nuevamente tenemos este patrón donde se detona una propaganda que, aunque sea falsa, se difumina ampliamente, causa violencia, luego sale el hecho mismo que es ignorado por estos propios medios, ¿no? Que es exactamente el patrón que acabas de explicar con los protocolos de los estados de sesión, ¿no? Así es. Entonces, tenemos a la prensa que no reta, ni revisa, ni investiga la afirmación de este funcionario de la ONU, simplemente la repiten porque es una afirmación que deja muy mal parado al Estado de Israel. Entonces, como es una afirmación anti-israelí, la repiten, le dan cobertura de saturación, se escucha en todo el mundo, se escucha en tonos dramáticos, se rasgan las vestiduras, gritan, le hacen a todo el mundo creer que los judíos israelíes están matando niños árabes palestinos y la consecuencia es atizar el antisemitismo y producir muertes de judíos. O sea, porque como tú bien dijiste, estos ataques violentos que resultaron en muertes de personas inocentes son consecuencia de esta campaña mentirosa de los medios. Y esos son los medios que supuestamente están controlados por los judíos. Es increíble que la gente pueda tener estas dos ideas en la cabeza al mismo tiempo, que los judíos son todo lo malvado, una idea que les llega de los medios y al mismo tiempo que los medios están controlados por los judíos. Y lo que esto demuestra es que demuestra dos cosas, que las mentiras de los protocolos se volvieron cultura occidental. O sea, la gente ya no se las cuestiona porque son como parte de su axioma, de la representación de la realidad. Eso es uno. Y número dos, que quienes están en el control del sistema, y no estamos hablando nada más de los medios, estamos hablando de la ONU, obviamente. Esto es lo que revela este ejemplo y muchos otros ejemplos. Por ejemplo, podríamos hablar de UNRWA, el órgano de la ONU que se encarga supuestamente de los refugiados árabes palestinos. Pues, ¿qué crees? Solamente los refugiados árabes palestinos tienen un órgano de la ONU totalmente dedicado a ellos. Ningún otro pueblo en el planeta tiene un órgano específico dedicado a sus refugiados. Nada más los árabes palestinos. Qatar es un país que tiene 2 millones de esclavos trabajando para que el reducto de un puñado de catarís no tengan que sudar demasiado y los tratan obviamente con la punta del pie, porque son esclavos. Esto lo tenemos documentado en la página web. Pero la ONU no ha emitido una sola resolución por violaciones a los derechos humanos en contra de Qatar. Ni una.
Mientras tanto, Israel, que es una democracia donde el 20% de la población es árabe y tienen todos sus derechos protegidos, Israel ha sido objeto de más resoluciones en contra por presuntas violaciones de derechos humanos que todos los demás países del mundo combinados. Pero los judíos controlan las instituciones, son suicidas, controlan todas las instituciones para hacerse daño a sí mismos.